Buen día, bienvenidos a nuestro video de proyecto final de investigación de operaciones 1. Los integrantes somos yo, González Contreras Erika Saraí, mi compañera Hernández Mendoza Jimena, mi compañero Valenzuela Palacio Sebastián y Vargas Ramírez Diego Enrique. A continuación voy a explicar un poco más acerca de SimpleXWell y para contextualizarlo un poco, pues quiere decir que es un algoritmo iterativo que inicia en una solución básica factible pero no óptima y esta ayuda a generar soluciones factibles hasta encontrar la más óptima en caso de que lo hubiera en nuestro problema. Nótese que la base de su lógica es mantener la factibilidad mientras busca la optimalidad. Estos dos conceptos los explicaré más a fondo en siguientes diapositivas. Las diferencias con el simplex nada más, es que empiezan con una solución factible básica, pero no óptima, y por otro lado, el dual simplex empieza con una solución que no es factible, básica y además óptima. Este, el método simplex busca la optimalidad, mientras que simplex dual busca factibilidad, de manera que ambos llegan a la misma conclusión o a la misma solución final, que es básica, factible y óptima. Criterio de factibilidad. Para definirlo un poco, es la variable saliente, que quiere decir que es la fila pivote, será aquella que tenga el valor más negativo en el vector b, quiere decir la última fila de izquierda a derecha. Y en caso de no encontrar ninguna negativa, esto significa que llegaste a la solución final óptima y factible. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este ejemplo que puse, pues si hay negativos, entonces se toma el valor más negativo, que sería el 200. Por lo tanto, la fila marcada en verde será nuestra fila pivote. Para el criterio de optimalidad, para definirlo un poco más, es la variable entrante y se selecciona de entre las variables no básicas. Y en este caso se calcula con lo siguiente. Es dividir los coeficientes de la ecuación 0 entre los de la ecuación de la variable saliente, esto ignorando denominadores positivos o ceros, y la variable entrante será la del cociente menor para problemas de minimización. Hay una nota: si todos los denominadores son mayor o igual a 0, el problema no tendrá solución factible, como en este ejemplo que se puede ver de la imagen. A continuación los dejo con mi compañera Jimena para explicar el ejemplo. Soy Jimena Hernández y les daré a conocer un ejemplo del simplex dual. Comenzamos por el problema, que indica que una cafetería produce dos diferentes cafés, el argentino y el boliviano. El café argentino pasa por un proceso de tostado una vez, mientras que el boliviano 3 veces. También pasan por un proceso de refinamiento que es para el consumo, una vez cada uno. El proceso de tostado produce al menos 6 kilos de café al día, mientras que el de refinado por lo menos 4 kilos al día. El costo de tiempo del café argentino es de 3 horas, por otro lado, el costo del boliviano es de 4 horas. ¿Cuántos kilos de café se deben reproducir por cada tipo de café para obtener un costo mínimo? Ya con la información brindada podemos plantear el problema, a lo cual identificamos que las variables de decisión son el tipo de café, en este caso el argentino y boliviano. El argentino será representado por la variable A, mientras que el boliviano por la variable B. El objetivo del problema es minimizar. Su función objetivo es 3A más 4B. Las decisiones que se pudieron identificar es el proceso de tostado y el proceso de refinamiento. La recesión del proceso de tostado equivale a 1A más 3B mayor o igual a 6, mientras que el proceso de refinamiento equivale a A más B mayor o igual a 4. Su no negatividad es igual a AB mayor o igual a 0. Reasignación de los signos. Asignado. Los valores asignados corresponden a los que se nos brindó de información en el problema y se plantean tal cual. El reasignado es cuando los valores de la función objetivo se multiplican por valor negativo, mientras que los valores de las restricciones se les agrega la variable S y se coloca el signo negativo, ya que al tener resultado con mayor o igual a que, la S se debe de restar. Por último, tenemos el valor definitivo. En el simplex dual, los valores de z siempre deben ser negativos, por lo cual a la z no se le modifica nada. Por otro lado, las s nunca pueden ser negativas. Es por eso que se multiplican todos los valores de las restricciones por un valor negativo para obtener s en su valor positivo. Y así pasar al siguiente paso, que son las tablas. La creación de la primera tabla se enfoca en las variables que se participan en las restricciones, así como en la función objetivo, y el resultado o solución de cada una. En las columnas se posicionan las variables y la solución. En este caso tenemos la variable A, B, S1 y S2, y por último la solución. Mientras que en las filas colocamos las variables S1, S2 y Z, que hacen referencia a las restricciones que existen. En las mismas tablas se colocan los valores correspondientes definitivos, los cuales se establecen en cada casilla según su variable y participación. Bueno, entrando ya ahora sí lo que es un poquito más del proceso de simplex, después de que hayamos vaciado todos nuestros coeficientes de nuestras variables a nuestra tabla inicial, lo que debemos hacer es identificar nuestro pivote.
Por fines prácticos, vamos a pasarnos a Excel para poder explicar todo el proceso de una mejor manera. Bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con el proceso para resolver el simplex. Primeramente, para resolver el simplex ya con nuestra tabla inicial, con todos los coeficientes de nuestras variables vaciados, lo que vamos a hacer es identificar nuestros pivotes. Para ello vamos a ir a la columna de resultados y vamos a identificar el número más negativo, que en nuestro caso es el 6. Vamos a seleccionar esta fila como nuestra fila pivote y para poder seleccionar la columna lo que debemos hacer es dividir los resultados de Z entre los de nuestra fila que seleccionamos como pivote previamente. Vamos a hacer la división y si se fijan, vamos a arrastrar esto por aquí. Aquí nos da un error porque no se puede dividir el 0 entre 0. Entonces, bajo el criterio del simplex, para poder seleccionar la columna pivote se debe de elegir el número más negativo de los resultados. Como no tenemos ningún número negativo, lo que debemos de hacer es seleccionar el que está más cercano a los negativos. En este caso es el 1.3 periódico. Vamos a seleccionar esta columna como la pivote. Y si se fijan, aquí hay una intersección. Esta intersección, la voy a marcar aquí con rojo, es nuestro número pivote. Este número lo debemos de convertir a 1, mientras que los demás números que conforman la columna se deben de convertir a 0. Antes de esto, primero debemos de crear nuestra siguiente tabla simples, que ya es parte de las tablas de desarrollo. Para ello, vamos a copiar y pegar simplemente, pero con una diferencia. Si se fijan aquí, la columna que tenemos como pivote, ahora esta B, que es una de nuestras variables, va a pasar a la columna con la que vamos a comparar los resultados. Esta, como nuestra fila pivote que seleccionamos es S1, vamos a pasar la columna pivote a esta fila, S1. Entonces, S1 pasa ahora a ser B. Y ahora sí vamos a comenzar a convertir nuestros números. Primeramente debemos de convertir el número con la intersección a un 1. Para ello, si se fijan aquí dice que el pivote, para convertir a 1, se debe de multiplicar el pivote por su inverso. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente tabla, vamos a darle igual y vamos a multiplicar nuestro pivote o la fila pivote por su inverso. El inverso del número de la intersección sería menos 3 sobre 1. Porque si se fijan, el inverso se refiere a ese numerito que siempre está abajo, que es un 1, implícitamente que lo hace ser un número entero. Entonces vamos a invertirlo y nos da ese resultado. Menos 1 entre 3. Ok, entonces ya aquí vamos a arrastrar esto y lo vamos a anotar aquí para que lo puedan observar. Sería S1 por el inverso, menos 1/3. Ok. Ahora, para convertir estos numeritos a 0, dice aquí, va a ser la fila del resultado del pivote por el número con el signo contrario más la fila del número. Ok, entonces, primeramente, nuestro resultado del fila pivote sería este. Ok, entonces vamos a multiplicar ese resultado, que sería este, el de B, por el número con el signo contrario. Si se fijan, aquí es un menos 1, lo vamos a multiplicar por 1, más la fila del número, que sería S2. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo, es la fila de resultado del pivote por, en este caso, el número contrario sería 4, más la fila en la que estamos, que sería la Z. Vamos a hacer las operaciones de este lado, sería igual a la fila del resultado del pivote multiplicado por 1 más la fila S2. Arrastramos y aquí sería lo mismo, igual a la fila del resultado del pivote multiplicado por, en este caso el siguiente número es 4, es menos 4, pero su signo contrario sería 4, más la fila Z. Arrastramos. Si se fijan, esta es la fila que anteriormente convertimos. Aquí lo tenemos como fracciones, pero si lo ponemos en formato general, ya tenemos 1, 0 y 0, que es lo que se buscaba principalmente. Ahora, en esta parte ya tenemos las divisiones hechas, como quien dice, pero para seleccionar es el mismo criterio. Si se fijan en los resultados tenemos un número negativo solamente, por lo cual es el que vamos a seleccionar, y después para seleccionar la columna es el número más negativo. No tenemos ningún negativo nuevamente, entonces vamos a seleccionar el que esté más cercano a los negativos, por lo que vamos a seleccionar esa columna. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a repetir el proceso. Aquí ya tengo las operaciones escritas para optimizar nuestro tiempo, pero se sigue la misma criteria. Convertir a 1 y convertir a 0. Lo que buscamos aquí es que la intersección la vamos a convertir a 1 y los demás los vamos a convertir a 0. Entonces, se hace la nueva tabla con la misma criteria también de que ahora, si nuestra columna que vamos a convertir a pivote es A, va a pasar a ser parte de la fila S2. Entonces A lo vamos a cambiar por S2. Entonces aquí ya tenemos B y A. Ok, vamos a pasar a convertir a 1, que sería igual a
S2, que es nuestra fila, bueno, más bien nuestro número que debemos de convertir a 1, que es este menos 2 tercios. Ese se va a multiplicar por el inverso, que sería menos 3 medios. Vamos a arrastrar por aquí hasta los resultados. Y ahora, si se fijan, los otros dos números, que son los que debemos de convertir a 0, sigue el mismo procedimiento que lo que hicimos en la tabla pasada. Vamos a darle igual. Va a ser este número, que es el de nuestros nuevos resultados de la fila pivote, multiplicado por el signo contrario. Si se fijan, tenemos un tercio ahí, lo vamos a multiplicar por menos un tercio. Y eso se le va a sumar la fila con la que estamos trabajando. Lo arrastramos. Y aquí, para la última parte, va a ser lo mismo. Nuestra nueva fila de resultados, que sería esta, lo vamos a multiplicar por el signo contrario, que si se fijan tenemos menos 5 tercios, por lo cual lo vamos a multiplicar por 5 tercios, más la fila con la que se está trabajando. De igual manera lo tenemos ahora en fracción, lo vamos a convertir en un número entero para que lo puedan observar mejor, y se logró lo que esperábamos, convertir este número a 1 y los otros dos a 0. Y si se fijan en los resultados ya no tenemos ningún número negativo, por lo que nos dice que ya terminamos con nuestro proceso de simplex. Ahora los dejo con mi compañero Sebastián, que él es el que les va a explicar un poquito más de la interpretación de la tabla y los análisis de sensibilidad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la interpretación de los resultados. Mi nombre es Sebastián Valenzuela Plazas y en este caso, para que la cafetería minimice al máximo sus tiempos de producción, se necesitarán producir 3 unidades de café argentino y 1 unidad de café boliviano, llegando así a la conclusión de que el mínimo tiempo de producción para ambos sería de 13 horas. Pasando por otro lado al análisis de sensibilidad, en la producción adicional el problema no sugiere ninguna oportunidad de producción adicional, ya que los dos valores, tanto como para A como para B, en Z son 0 como se muestran aquí en la tabla. Asimismo, el valor marginal se interpreta que por cada unidad de café argentino se minimiza el menos 0.5 y para el café boliviano el menos 2.5. Y pasando a las pérdidas, el problema no sugiere pérdidas al no aparecer ninguna de las holguras en la columna de los resultados. Por último, como conclusión, el algoritmo simplex debe partir de uno de los vértices en caso de que ese no sea el vértice correcto. Se va buscando la solución más óptima para que de esa manera la función objetivo vaya mejorando y así poder llegar al vértice con la solución óptima adecuada. Bueno, sería toda nuestra parte del método simplex dual y muchas gracias.